Hola de nuevo. El día de hoy vamos a ver la máquina de Atwood, pero con una particularidad. Y eso me olvidé ponerlo aquí. Y vamos a considerar que la polea tiene masa. Máquina de Atwood con polea con masa. ¿Y a qué me refiero con polea con masa? Muy bien. Generalmente en los problemas de la máquina de Atwood se desprecia a la masa de la polea. Pero puede suceder que nos pregunten esto precisamente. Entonces, bien, voy a definir básicamente el sistema. Y ahora bien, yo he investigado harto de cómo definir la convención de signos y el por qué se lo toma de cierta forma. Y la verdad, la respuesta que he encontrado es que esto es arbitrario de quien les proponga, no sé, el ejercicio. Ya sea con una convención hacia arriba o hacia abajo. Entonces no voy a entrar en detalle acerca de eso. Así que yo voy a darle como que mi propia interpretación al problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hay como que dos escuelas de pensamiento de las máquinas de Atwood. Sí, esto ya está empezando a sonar un poco ridículo, pero es lo que he podido identificar. Y bueno, trata acerca de darle importancia a cuál masa es mayor o simplemente que te dé igual. Pero yo encuentro que darle sentido un poco lógico al problema ayuda bastante. Y básicamente el sentido que le voy a dar a este ejercicio es la masa 1 es mayor a la masa 2. ¿Qué me va a permitir hacer esto? Me va a permitir básicamente decir, bien, lo que va a pasar es que la polea va a girar en ese sentido. LOL. Va a girar en este sentido. Verga. Ya, a ver. Que no quiere esto. Eso es muy extraño, voy a desactivar eso. Ya, bueno, va a girar en este sentido. Y al girar en este sentido voy a poder definir de cierta forma mis variables. ¿Cómo voy a definir mis variables? Voy a definir primero a x. X va a ser mi coordenada para este problema. Y como es una cuerda inextensible, entonces vamos a ir anotando algunas cuestiones que nos van a ayudar a resolver el problema de Atwood. La primera es esta de acá. La masa 1 es mayor a la masa 2. La siguiente es que la cuerda es inextensible. Esto me va a permitir tener solo una coordenada. Porque si trabajáramos con dos coordenadas, porque aquí tenemos 2 grados de libertad, es decir, hacia aquí x2 y hacia aquí x1. Igual al tener una condición de ligadura, que es esta, que la cuerda es inextensible, vamos a terminar trabajando con una. Y para este sistema prefiero hacerlo así. Entonces, voy a definir a mi coordenada x1 como la altura desde el techo hasta la pesa 1. Y mi coordenada x2 para el otro lado. Al saber que es una cuerda inextensible, voy a llamar a x1 simplemente x. Y a x2 como el largo de esta cuerda menos x. Y así me ahorro todo el problema de tener que estar trabajando con dos coordenadas y lo hace más fácil el ejercicio. Como consecuencia de haber elegido el problema de esta forma, puedo decir lo siguiente. Y es que, casi me olvido una cosa importante. Voy a definir a x positivo hacia abajo. Esto me va a permitir definir a las velocidades, y es lo que quería decir. La velocidad 1 como x punto, porque precisamente está yendo hacia abajo.
el objeto. Y a la velocidad 2, igual como x punto, pero como está yendo en sentido contrario a lo que estamos definiendo, va a tener un signo negativo. Créanme que no importa mucho ahora el signo de la velocidad. Y bueno, viene dado por esta convención que acabamos de hacer de que bueno, va a girar en este sentido y la aceleración va a ir para allá. Pero al final no importa mucho en los cálculos porque en las energías, como está al cuadrado la velocidad, ese menos como que queda ahí. Entonces, por ahora no importa mucho. Sigamos. Tenemos entonces que encontrar las ecuaciones de movimiento de este sistema. Y la particularidad de la máquina de Atwood con polea con masa es que decimos lo siguiente. Al tener la polea masa, es equivalente a decir que tiene momento de inercia. Y este momento de inercia va a ser como que otro factor que vamos a ir añadiendo al lagrangiano. Ahora bien, ya habiendo definido este sistema de esta forma particular y específica, igual puede abordarse de un montón de formas, pero yo me voy a quedar con esta forma para este problema. Así que si ven otra forma de hacerlo, igual creo que es válido. Definir, por ejemplo, el cero de potencial aquí. Le voy a poner P. Básicamente nos va a ayudar igual a trabajar las energías potenciales. Y eso es muy arbitrario y al gusto de cada persona. Entonces ya, sin más dilación, sigamos con el problema. El lagrangiano entonces es T menos B, que es la energía cinética menos la potencial, donde tenemos a T como, y aquí viene el detalle que les decía de que tenga momento de inercia. Va a ser todo lo relacionado con las masas. Entonces vamos a tener un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, que es x directamente, más un medio de la otra masa por x punto al cuadrado, más, y aquí lo voy a poner tal vez con otro color para destacar esa propiedad que tiene esto, y que al ser un objeto, digamos, rígido, va a tener un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, donde podemos definir a la velocidad angular como la velocidad partido el radio. Esto es por definición de la rotación. El radio está acá. Y esto a su vez, por la convención que acabamos de tomar, es x punto partido r. Entonces, desarrollando esto acá, vamos a obtener que esto es un medio de la masa 1 por x punto al cuadrado, más un medio de la masa 2 por x punto al cuadrado, más, bueno, acá voy a hacer el paso intermedio. Vamos a tener un medio de la masa mayúscula, porque el momento de inercia para un cilindro, o bueno, para un disco, es un medio de esa masa por el radio al cuadrado. Entonces simplemente es reemplazar ese momento de inercia del objeto que se está analizando, porque igual van a tener objetos que se deslizan sobre una superficie, puede tener distintas formas, un anillo, un cilindro, yo qué sé, una esfera. Entonces tiene un momento de inercia asociado y eso simplemente lo reemplazan en la energía, porque en la energía cinética de un objeto, cuando es rígido se considera este término con el momento de inercia. Bien, seguiré. Y reemplazo esta definición de velocidad angular y me queda lo siguiente. X punto al cuadrado sobre radio al cuadrado. De tal forma que ahora se me simplifican estos de acá.
Y me queda 1/2 de la masa 1, x punto al cuadrado, más 1/2 de la masa 2, x punto al cuadrado, más 1/4 de x punto al cuadrado. Ahora bien, esto igual se va a hacer un poco largo, pero creo que el principal problema del ejercicio es definir estas cuestiones de dónde va hacia arriba, dónde va hacia abajo. Vamos ahora con la energía potencial. Esta es, bueno, como hemos definido el cero de potencial acá, todo lo que esté por debajo va a tener signo negativo. Otra explicación con la que me quedo, que me gustó bastante en clases, es que para un aumento en energía cinética, la energía potencial tiene que restar. Pero yo creo que con la convención del cero de potencial ahí, queda claro que va a ser menos m1 g de x menos m2 g, pero considerando la cuerda, que es l menos x. Y finalmente unimos el lagrangiano en nuestra ecuación estrellita. Entonces en estrellita vamos a tener que el lagrangiano es igual a 1/2 de la masa 1 más 1/2 de la masa 2 más 1/4 de la masa grande del objeto, y aquí lo he factorizado por x punto al cuadrado. Y bueno, esto es igual preciso poner un paréntesis porque como son términos negativos, igual a uno se le va que el menos por menos es más. Entonces tenemos esto. Y simplemente ya simplificamos un poquito el lagrangiano y empezamos a utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Muy bien, ahora voy a recordarles esta otra ecuación que teníamos, que son precisamente la ecuación de Euler-Lagrange, que es la derivada temporal del lagrangiano respecto a la coordenada qi punto menos la derivada del lagrangiano respecto a esa coordenada igual a 0. Para nuestro caso, y dado que tenemos ahora solo una coordenada, tenemos que esta ecuación se convierte en la derivada temporal del lagrangiano respecto a la velocidad menos la derivada del lagrangiano respecto a x. Y esto es igual a 0. Y tenemos que hacer, como ya se habrán dado cuenta en los ejercicios, como que estos pasos: calcular este y después diferenciarlo para calcular este. Entonces vamos por el primero. Entonces, el primero nos dice la derivada del lagrangiano respecto a x. Y a mí me gusta ponerlo como que señalado, indicado, en una parte que sea visible el lagrangiano, para poder tenerlo como que más claro y es más fácil. Tengo que derivar este con respecto a este, no sé. Bueno, entonces tengo que derivar los términos que solo tengan x. Y los únicos que tienen x son los de la energía potencial, porque esto es x punto y lo vamos a tratar como otra variable. Entonces de esa forma nos queda m1g menos m2g, y lo podemos simplificar más aún de m1 menos m2 de g. Nuestro siguiente enemigo es la derivada del lagrangiano respecto a x punto. Y aquí derivamos solo los que tienen x punto, que serían estos tres de acá, porque los multiplica. Un truco que les va a ahorrar problemas es que a veces pueden factorizar y tratar como que a este término como una constante. Entonces va a bajar simplemente el 2. Podemos factorizar el 1/2 de acá. Se van. Y nos queda lo siguiente. Vamos a tener
Bueno, acá todavía no lo voy a simplificar, pero igual se puede hacer eso. Entonces ayuda bastante tratar eso como una constante. Y nos queda un medio de m1 más un medio de m2 más un cuarto de m por x punto. Y a este lo vamos a diferenciar con respecto al tiempo. Entonces d de t. Y nos queda, bueno, como lo único que varía o que importa aquí respecto al tiempo es x, y haciendo esa consideración que les dije de ideárselos un medio, nos queda masa 1 más masa 2 más un medio de la masa grande. Esto por x2 puntos, porque estamos derivando con respecto al tiempo este. Y la derivada de la velocidad es la aceleración. Ahora, finalmente reemplazamos en nuestra ecuación 2 estrellita. Y nos va a quedar m1 más m2, más un medio de m, x2 puntos, menos m1 menos m2, g igual a 0. Ahora, la idea de estas ecuaciones de movimiento, por lo general, es despejar a la variable de 2 puntos en función de lo otro. O a veces te dicen, deje expresado esto en tales y tales variables. Y despejando y dejándolo bonito, queda que la aceleración es esta expresión en función de las masas. Y aquí, bueno, igual se resuelve un poco la duda, ¿qué hubiera pasado si hubiera elegido que se mueve hacia el otro lugar? Igual creo que la aceleración hubiera salido con signo negativo, básicamente por la convención o la orientación que hemos dado al inicio. Y con esto culminaría el problema de la máquina de Atwood, bueno, la ecuación de movimiento para la máquina de Atwood con polea con masa o masa con polea. Pucha, un poquito ahí de dilexia, pero eso fue el ejercicio de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.